Mi Señor, te pedimos a ti que con tu Santo Espíritu, que con tu amor, con tu sabiduría, con tu fuego, tomes, mi Señor, a tu Hijo, tomes a Arturo, tomes su mente, su corazón, puedas poner en él, mi Dios, tus palabras, tus consejos, tu sabiduría, para que pueda ser transmitida, mi Señor, a este pueblo, que sea tu amor el que nos oriente y nos haga ver la verdad de tu palabra, Señor. Madrecita linda, acompáñanos, intercede en todo momento por esta noche, por esta prédica y por cada uno de nosotros que vamos a escuchar esa palabra de Dios. Te amamos y te bendecimos, mi Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios, mis hermanos. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta noche. Este año, mi esposa y yo vamos a cumplir nosotros 10 años de habernos mudado aquí en Canadá. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros de vivir en el primer mundo es que los sistemas de consumo en los que nosotros estamos sujetos aquí en Canadá están diseñados para obtener las cosas de manera más rápida posible. Si uno necesita aquí algo material, en este preciso momento, se puede obtener. Recientemente aquí en Canadá, en la semana pasada, se nos vino una fuerte bola de calor y uno de nuestros dos aires acondicionados se arruinó. Y en ese momento, como somos 5 que vivimos en la casa y con un aire fallido a 40 grados, fue una cosa terrible. Y entonces nos vimos en la necesidad de tener que reemplazar ese aire acondicionado. Y antes uno tendría que subirse a su carro, ir a varias tiendas, comparar varios precios, comparar varios modelos, medir dónde es que va a poner, firmar contratos de garantía y quizás comprar un aire acondicionado antes se tardaba un par de días. Pero hoy, en los días de ahora, especialmente en estos mundos, el comprar un aire acondicionado, me metí en línea, busqué el que quería, ya había medido la ventana y en menos de 24 horas ya estaba el aire acondicionado aquí. Lo mismo me pasó esa misma semana que le digo a Cristina, esta película está de aniversario, le digo, y quiero verla. Y yo me acuerdo que cuando era niño, yo tenía esta película y la había comprado y era mi primera película de VHS que yo había comprado, pero hoy como ya no hay VHS, se perdieron, entonces quiero comprarla de nuevo, le digo. Y entonces me metí en YouTube, la busqué, valía tanto, clic y ya tenía la película. Antes uno tenía que venir, ir a la tienda, buscar en la tienda la película que quería, pagar, luego regresar. O uno, si no tenía para comprarla, tenía que ir a Blockbuster, tenía que ir a alquilarla. Y así es como se hacía en esos momentos. Se perdía demasiado tiempo. Lo mismo con la comida rápida. En la comida rápida, cuando usted va a comprar comida, ya está hecha. Creo yo de que hay un video bien maravilloso cómo funciona McDonald's cuando descubre a McDonald's por primera vez, donde viene, pone los centavos, me da una hamburguesa y una soda, pone los centavos y le pone la hamburguesa y la soda y es como, ¿y mi comida? No, aquí está. Está en el instante. La comida rápida se vuelve en el momento, ya ni ha terminado de pedir la orden y ya está ahí. Y todo el mundo está gestionado de esa manera. Todo apunta a que uno reciba la satisfacción instantánea de lo que uno quiere. Te pica y te rascas. Es así de fácil. Pero hay un serio problema con esta cultura de gratificación instantánea y es que en las cosas de Dios no es así. Dios es opuesto al mundo. Mientras el mundo te invita a la gratificación instantánea de cuando tú deseas algo, Dios te manda a esperar, a ser paciente. Pero como nosotros vivimos acostumbrados a esa gratificación instantánea, por eso a nosotros se nos hace bien difícil esperar en Dios. Porque estamos tan acostumbrados a que quiero esto ya y lo pedí ahora y hoy tiene que venir porque lo pedí ahora. Pero Dios no es así. Dios tiene el poder de ser como Amazon Prime, que lo pide uno y viene en el momento. Pero Él no lo hace de esa manera y no lo hace por una sencilla razón, porque nos ama. De eso se trata. El nombre de esta prédica es Esperando en los tiempos perfectos de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro
de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Ahí la vamos a presentar. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes para que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Esta es palabra de Dios. Este lunes, en esta semana, perdón que me estoy rascando el ojo, que me está picando enormemente. Ay, perdonen. Este lunes, en esta semana, nosotros celebramos la fiesta de los protomártires. Y es donde nosotros conmemoramos el martirio de los primeros cristianos que se da en los tiempos del emperador Nerón en el año del 60 al 64 después de Cristo. Y este fue el mismo periodo donde fue escrita la primera y la segunda carta de San Pedro. Durante este tiempo, la fe de los primeros cristianos fue verdaderamente probada. Nerón había incendiado a Roma, le prendió fuego a toda esa ciudad y había depositado toda la culpa de esa tragedia a los cristianos. Y se da una persecución masiva a todos los cristianos. Cristianos eran capturados por masa, por docenas, por centenas. Familias enteras eran capturadas solo por ser cristianas. Eran torturados, eran alimentados al circo romano, se los daba a los leones, eran crucificados. Algunos de los cristianos los ocupaban como antorchas humanas en las fiestas de Nerón, en los bacanales que él tenía. Los ponían para iluminar los jardines de Nerón y les prendían fuego. Y mientras ellos gritaban y estaban siendo quemados vivos, Nerón le decía a los músicos que tocaran más alto para ahogar los gritos de estas víctimas que estaban muriendo. Es en este tiempo donde se escribe esta carta, la carta de San Pedro. Es en este tiempo donde San Pedro y San Pablo también fueron martirizados. Y según nuestra tradición católica, que a mí me encanta esta historia, es que cuando San Pedro lo capturan y lo condenan a muerte, las palabras que según la tradición católica dice es: morir como murió mi Señor es más de lo que yo merezco. Yo no soy digno de morir como él murió. Y entonces algunos artistas dijeron, el soldado romano lo vio y le dijo, eso lo vamos a arreglar fácilmente. Y agarra a San Pedro y lo crucificaron al revés. Y por eso la cruz al revés es la cruz de San Pedro, porque él murió así por amor a Cristo. Es un tiempo de aflicción y angustia para todos los que dicen ser creyentes. Y es el tiempo donde todos empezaban a cuestionar, de acuerdo a la segunda carta de San Pedro, cuándo es que Dios iba a volver. Porque ellos pensaban de que cuando volvería Dios el martirio se acabaría y ellos serían salvados y sería el tiempo de la gloria de Dios manifestarse en la tierra. Y eso es lo que estaban esperando. ¿Cuándo iba a ser su segunda venida? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? ¿Cuánto tiempo tienen que vivir en esta puerta? Pero por eso es que San Pedro hace referencia y explica lo que es el tiempo y cómo es que Dios ve el tiempo. Dios vive en un eterno presente. Es la eternidad misma. La manera como Dios vive el tiempo es distinta. Él vive todo instantáneamente y es eterno a la vez. Nosotros como seres humanos tenemos que vivir en este plano de 3 dimensiones y estamos limitados por las reglas del tiempo y el espacio. Esto es pura ciencia. Pero Dios está por encima de esas reglas. De ahí es donde se da el significado, que para Dios un día es igual a 1000 años y 1000 años es equivale a un día, porque para Él es eterno presente. Y para nosotros entender eso, nosotros tenemos que ver la vida como Dios ve la vida. Ver el tiempo como Dios lo ve. Han pasado más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús. Pero en tiempo de Dios, 2000 años es... Sí, ya pasó, ya fue, es y sigue siendo el nacimiento de Jesús. Pero nosotros estamos llevados a pasarlo paso a paso. La pasión de Cristo es solo una. Cuando Cristo muere en la cruz crucificado.
Pero nosotros en la Santa Misa somos transportados a ese momento sublime. Y en ese momento nosotros estamos viendo la pasión donde su cuerpo se vuelve en pan y su sangre se vuelve vino. Es la misma pasión, es la misma que se vivió hace 2000 años, pero nosotros somos transportados en ese momento eterno presente. Lo mismo está pasando, una sola vez, pero a través del misterio de la Santa Misa nosotros podemos vivirlo cada vez, transportados a ese momento donde el Señor nos salva en la cruz. Así es como Dios experimenta el tiempo. Pero nosotros los cristianos y los cristianos de esos tiempos, de cuando eran martirizados, no podían vivirlo así. El tiempo es lineal, lo cual significa que va segundo tras segundo, tras segundo, tras segundo. Hora, 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 día, 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 día. Hoy es jueves, mañana es viernes, pasado es sábado, domingo, pasa mes, 2 meses. Y nosotros tenemos que traspasar el tiempo linealmente. Entonces, por eso es que uno piensa que la promesa de Dios se tarda, pero Él ya la cumplió. Porque si nosotros vemos como Dios ve, Él ya ha cumplido la promesa, ya pasó el momento para Él. Él dijo que iba a hacer lo que dijo que iba a hacer y ya lo hizo, y punto. Y nosotros tenemos que pasar los días lineales para lograr ver lo que Él ya prometió que se cumplió, para ver que la promesa ya está hecha. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese tiempo de espera? Pasar un tiempo de conversión. Para eso es ese tiempo. Dios ya cumplió la promesa, pero ahora a nosotros nos corresponde hacer algo en ese tiempo. Es convertirnos, es darnos la vuelta, es acercarnos a Dios, es anclarnos a Él, es aferrarnos a su manto. Es estar con Él y tener una relación íntima con Él, vivir cerca de Él, tener una intimidad con Él, estar en constante oración para estar en su divina presencia. Y cuando la promesa de Dios se hace vida, nosotros ya estaremos cerca de Él, porque Él así lo ha dispuesto. Y los primeros cristianos vivieron eso en carne propia. La tradición católica nos dice que los primeros mártires estaban en la cárcel siendo maltratados, golpeados, y estaban cantando y alabando a Dios en ese momento. Algunos veían la muerte de frente, que el león se los iba a comer, y sus rostros estaban llenos de paz. Imagínense eso. Imagínense ese momento donde un león se está comiendo a uno y uno está vivo mientras lo está comiendo, pero tu rostro tiene paz. Y la razón de eso es simple, que Dios llegó a tiempo. Dios cumplió lo que Dios le prometió a ellos en esa vida. Dios cumplió a esas hombres, a esas mujeres, a esos niños. Él estaba con ellos en todo momento. Y se nota en el rostro. El rostro de ellos reflejaba la gloria de Dios. La pregunta es cómo es que nosotros vivimos hoy en día. ¿Cómo estamos viviendo nosotros todos aquí presentes, los que estamos esperando que Dios cumpla una promesa? El Papa Benedicto XVI nos decía que nosotros no nos debemos de quejar del tiempo en el que vivimos, porque Dios ha permitido que todos los que estamos aquí vivamos en este tiempo, en este 2025. Nuestra existencia está planeada por Dios, está planeada para que nosotros este 2025 estemos aquí reunidos en este modo virtual en Orem. No hay una hoja de un árbol que no se caiga si no es por autorización del Altísimo. Dios ha permitido que nazcamos en esta época y vivamos en estos tiempos. Y cada época tiene una circunstancia diversa y adversa. ¿Se imaginan ustedes vivir en los años 30, en las primicias de la Segunda Guerra Mundial? Que para mí es la generación dorada, donde estos hombres y estas mujeres tenían que ir a luchar a esa guerra que mató a más de 30 millones de personas. Fueron tiempos adversos. Y después de eso, la situación económica de los 50 a los 80, donde se ve la Guerra Fría, y vivir en esa época de incertidumbre.
Y ahora a nosotros nos toca vivir en estos tiempos y Dios así lo ha permitido. Y no solo eso, que Dios en estos tiempos, para este 2025, nos ha hecho promesas imposibles que nosotros no podemos creer que se van a hacer realidad, pero a los ojos de Dios sí. ¿Le creemos? Dios ha hecho esas promesas. ¿Y por qué es que Dios permite todo esto? Porque hay bendición detrás de todo esto. Aunque en este momento, en este instante, nosotros no veamos la mano de Dios, no veamos el arquitecto de todo esto que nosotros vivimos, las promesas de Dios se están haciendo vida. Ya se hicieron vida. Ya pasaron. Ya se realizaron. Ya las hizo. Él prometió, él ya cumplió. Pero quizás, como esos primeros cristianos, como decía en la profecía, hay una mujer aquí que piensa que Dios no le ha escuchado. Tal vez como esos primeros cristianos, nosotros estamos viviendo tiempos de oscuridad. Y yo no quiero hacer una comparación directa a la prueba que tú estás viviendo a este momento con lo que vivieron los primeros mártires. Son dos pruebas completamente distintas. No se trata de esto. Lo que tú estás viviendo es serio. Lo que tú estás viviendo duele. Lo que tú estás viviendo es fuerte. No solamente porque un león no te llega a comer como los primeros cristianos, no significa que la situación que tú estás viviendo no sea menos difícil. Lo es. Porque es importante para ti. Y si es importante para ti, es importante para Dios. Las pruebas, vivir en prueba no es fácil. No lo es. Pero si Dios está detrás de la prueba, hay bendición gloriosa detrás de ella. Más aún, si en medio de esa prueba Dios te ha prometido algo. ¿Lo ha hecho? ¿Te ha prometido algo en medio de esa prueba? ¿Sabes tú lo que Dios te ha prometido? Porque Dios hace saber claramente a nosotros qué promesa nos está haciendo. Nos lo dice en oración, en una asamblea, en misa. ¿La conoces tú, la promesa que Dios te ha hecho para esta prueba? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de lo que Dios te ha prometido? Esta noche nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hacer un ejercicio práctico y yo quiero que todos aquí presentes, las 115 conexiones, traigamos a la mente una promesa que Dios nos ha hecho que no se ha cumplido. Una promesa directa a nuestro corazón que Él dijo que iba a hacer. Así como todas esas promesas que Él ha hecho y nos las cumplió ya, yo quiero que traigan esa promesa que no se ha cumplido y la traigan a su mente. Yo quiero que también traigan a su mente esa prueba que están viviendo, esa situación difícil. Y en esa situación difícil, en medio de esa situación difícil, hay una promesa. Y yo quiero que la traigan a la mente. Yo quiero que traigan esa promesa porque Dios en medio de esa promesa les dijo que ustedes van a vencer en esa prueba. Estoy casi seguro porque Dios no nos da pruebas que no podamos superar. Entonces, en esa prueba hay una promesa donde dice, vos vas a salir victorioso. ¿Ya la tienen en su mente esa prueba? Ok, este es el ejercicio. Nosotros vamos a extrapolarnos de esa prueba para ver esa prueba como Dios la ve. ¿Y cómo es que hacemos eso? Vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo. El principio es este. Cuando Dios te hizo la promesa, el inicio de esta prueba. Este es el inicio y luego el tiempo recorre, 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 recorre. Y aquí es cuando la promesa se hace realidad, se cumple. Este es el tiempo. Esto es una línea de tiempo. Esto puede ser horas, días, meses, años. Esto. Aquí es cuando empieza la prueba, aquí es cuando Dios te hizo la promesa y aquí es cuando Dios te saca de la prueba, cuando Dios cumple su promesa. Este es el tiempo.
Y nosotros lo vemos así. Así Dios lo ve. ¿Lo tienen? ¿Tienen ese espacio de tiempo? ¿Cómo lo ve Dios? Dios hace esto. Y de aquí a aquí es una nada. 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Esto es una nada. Del año 60 antes de Cristo a 64 antes de Cristo, son 4 años. Son una nada para Dios. Él prometió, Él cumplió. Y cuando uno lo hace así tan chiquito, es un puntito así en el tiempo, donde Dios ya cumplió la promesa. Entonces lo que Él te ha prometido que ha hecho, ya lo hizo. Eso es extrapolarse. Que tú veas que lo que Él te prometió, ya lo cumplió. Pero nos toca recorrer el tiempo. Entonces tenemos que volvernos a meter en la línea del tiempo. Y puede ser que tú estás empezando aquí, acaba de empezar, te acaba de hacer esa promesa y estás lleno de entusiasmo porque Dios te prometió algo y Dios lo va a cumplir porque Arturo dice y porque lo dice en la asamblea de que Dios cumple lo que Él promete. Y estás tan emocionado, o quizás estás en medio, donde ya pasaron varios tiempos y ves que la promesa no se está cumpliendo y es como, Señor, pero tú lo prometiste. ¿Dónde estás? O puede ser que estás ya aquí 3/4 del tiempo, o estás a punto de ver que la promesa se cumple y sentís que ya la podés acariciar en cualquier tiempo, pero tenelo por seguro que Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros durante este recorrido? ¿Qué tenemos que hacer mientras nosotros estamos esperando? Lo mismo que hicieron los mártires. Anclarnos a Dios. Estar en comunión con Dios. Alabarlo. Adorarlo. No solo alabarlo y adorarlo por lo que Él ha hecho y lo que va a hacer. Alabarlo porque Él es Dios. Y reconocer su majestuosidad, reconocer su realeza, reconocer que Él es el yo soy. Alabarlo por lo que Él es. Dios te ha prometido a ti una relación nueva. ¿Acaso Dios te ha prometido un matrimonio que dé fruto en Él? ¿Acaso Dios te ha prometido que serás bendecido tú y toda tu familia? ¿Te ha hecho esa promesa? Y Dios miente. Y Dios es mentiroso. No, no es mentiroso. Entonces la pregunta viene. Si Dios no miente y Él ya prometió algo, entonces ¿por qué se está tardando? Porque nos falta a nosotros recorrer el camino. Nos toca esperar, ver la promesa que Dios ya cumplió. Ya la cumplió. Y nos toca pasar este proceso alabando y glorificando su nombre mientras Él cumple esa promesa. ¿Qué prueba estás viviendo? ¿Una enfermedad terminal? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Un padecimiento que te impide hacer numerosas actividades? ¿O te toca cuidar a un ser querido que tiene una enfermedad terminal o debilitante? No es fácil. Es bien difícil vivir en ese momento. Y te haces la pregunta, ¿qué está esperando Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no me hace el milagro? ¿Qué tiene de malo pedir salud? Se ha hecho la pregunta. ¿Qué tiene de malo lo que yo le estoy pidiendo a Dios? Lo que yo estoy pidiendo no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que yo pida sanidad por mi esposo? ¿Qué tiene de malo que yo pida que sane a mi esposo, a mis hijos, a mi hija? Y si no tiene nada de malo lo que yo pido, ¿por qué Dios no actúa? Es válido que te hagas esas preguntas, porque estás en este tiempo de espera. Es válido, pero reconoce que si Dios ya te hizo la promesa, Dios la va a cumplir. La pregunta que yo te hago ahorita es, ¿qué promesa crees tú que Dios te ha hecho? Es una pregunta directa al corazón. ¿Cuál es esa promesa que Dios te dijo que va a cumplir en medio de esa prueba de enfermedad? ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha hecho
en medio de ese padecimiento? ¿Te ha dicho que te va a sanar? ¿Te ha dicho eso? Yo te sanaré a su debido tiempo. Si Él te ha prometido eso, gloria a Dios, porque lo va a hacer, porque lo ha prometido. Él no te va a mentir si esa es la promesa que te ha hecho. Si Él te ha prometido sanidad, en el nombre de Jesús serás sano, serás sana, pero al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, adorar y glorificar y dar gracias, porque Él va a cumplir esa promesa. Adorar y glorificar su nombre, aferrarnos a Él. Es duro esperar, es duro esperar. Preguntémoslo a esos protomártires. ¿Ustedes creen que fue fácil eso? Estar ahí encerrados en el circo romano esperando y oyendo los leones afuera devorando y uno así, vea. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios en esta celda oscura. Ahí tienen a San Pablo que lo van a descabezar ahorita y allá llevan a San Pedro que lo van a crucificar al revés. Adoremos a Dios. Preguntémosle a todos los santos, los que han esperado. Preguntémosle a todos esos santos que han padecido, que han padecido. Pero lo que pasa en ese tiempo mientras nosotros esperamos es que Dios se glorifica, transforma nuestra vida. Y como dice la palabra de Dios, hay conversión en nuestra vida. Nuestro corazón se convierte y se acerca más a Él. Y empezamos a ver que dentro de ese tiempo vemos a Dios actuar. Y está ahí. ¿Lo ves? ¿Ustedes creen que no era maravilloso ver eso? Ver a los cristianos en medio del circo romano estar siendo crucificados o dando de comer a los leones y los otros estaban alabando en medio de ese momento, dando gloria a Dios, muriendo por Cristo. Esa es la mano de Dios actuando, el transformar el corazón. Vemos cómo el milagro se va ejecutando. Y vemos cómo milagros que nosotros no esperamos se van cumpliendo. Es en medio de esa espera donde nuestra fe crece en Él. Quizás a ti Dios te prometió otra cosa. Te prometió paz, tranquilidad, alegría, paciencia. ¿Qué tal si la promesa que Dios te ha hecho no está relacionado con la prueba que tú estás viviendo? Una pregunta que nos debemos de hacer. Pero en medio de esa prueba Dios te dará paz. En medio de esa prueba Dios te dará paciencia. En medio de esa prueba Dios te dará dominio propio. En esa medio de esa prueba te das cuenta que tienes que depender de Él, que solamente puedes depender de Él y de nada más y de nadie más, y que todo viene de Él, por Él y para Él. Eso es conversión. Es darte cuenta que Él es el centro de tu vida. Es en medio de esa prueba que lo vives. Puede ser que la prueba que estés viviendo es una falta de trabajo. Buscas nuevos trabajos, has quedado desempleado y no sale nada y le estás pidiendo a Dios y llevas meses pidiéndole a Dios que te cambie de trabajo o que te dé un trabajo, has pasado meses desempleado. Y Dios te ha prometido un trabajo nuevo. Te lo dijeron en una administración, en una profecía, en una oración. Un hermano servidor te apoyó y oró por ti, te habló y te dijo, Dios te va a dar algo mejor. ¿Qué estás haciendo mientras estás esperando? ¿Te estás acercando más a Dios? ¿Te estás aferrando más a Él? Cualquier situación que tú estés viviendo a esta fecha, cualquier prueba que tú estés viviendo, cualquier promesa que tú estás esperando, te lo digo hoy, Dios te la va a cumplir. Y no lo digo yo, lo dice su santa palabra.
En el libro de Números, capítulo 23, versículos del 19. Solo eso lo tienen que tener subrayado. Y se lo voy a repetir y lo van a poner en el chat. Números 23, versículo 19. Me encanta esa cita. Dios no es como los mortales. No miente. No cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a extrapolarnos de la situación y aprender a ver la situación como Dios la ve. Y cuando nosotros aprendemos a hacer eso, te das cuenta que estás viendo las cosas como Dios y por ende estás cerca de Dios. Estás al lado de Dios, confiando en Dios, esperando en Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Como todos sabrán, yo me quedé sin trabajo en enero. Y no es la primera vez que yo me quedo sin trabajo. No es la primera situación donde yo estoy completamente desempleado. Estuve desempleado en el 2006, que estaba yo solo. Pasé desempleado del 2015 al 2016, 3 meses o 4 meses, mientras nos adecuábamos aquí en Canadá y estaba solo mi esposa. Pero hoy era distinto este desempleo, porque hoy tenía que responder no solo por mi esposa, sino por mis 3 hijos. 2 hijas y un varón. Y una nena, la niña, tenía 6 meses cuando me despidieron. Donde hay fórmula, donde hay leche que comprar, donde hay ropa, donde hay pañales, donde hay... En medio de ese momento, Dios dice, aquí ya no es harto. Sí, pasé esos primeros días, empieza la prueba. Luto, llorando, ay Señor, ¿cómo voy a hacer? Señor, que no. Pasé 3 días de luto aquí. Me le acerqué a mi líder y le dije, mira, esto pasó y es rápido. En la cadena de oración de Oreb, se vieron 60 servidores pidiendo en oración constante desde enero que Dios le dé un trabajo a Arturo para su familia, pidiendo algo bueno. En ese momento pasó una semana después de que me despidieron, yo, gloria a Dios, démosle, ya animado, vamos, empieza. A la segunda semana me cayeron 3 entrevistas de trabajo. Yo, gloria a Dios, las oraciones de Dios, las oraciones a Dios, las oraciones de mi grupo oré dando fruto. Entrevista, 3 rechazos, así, pa, 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 pa. Entrevistas así, primera, segunda. Para los que han buscado trabajo, es primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista. Y llegué a las 3. Y yo haciendo ya cuenta, vea, ya voy a ir a tal lado y me va a tocar aquí, y yo enamorándome de la empresa y diciendo, vamos a... Y 3 rechazos, ta, ta, ta. Febrero. No era ahí, no era ahí. Y en ese momento empiezo ya en febrero, marzo, y me cae un trabajo, me cae una entrevista y me va súper bien y hablo en marzo. Y me acuerdo yo de que en ese momento se me acerca mi hermana Fini. Imagínense cómo eso, todos los hermanos pendientes, mi hermana Fini. Arturo, es el tiempo de San José. Orémosle a San José y es la novena de San José y Dios va a glorificarse a través de San José. Yo, gloria a Dios, Fini. Una vez más animado y empiezo a rezar la novena de San José y me cae este trabajo en esta empresa. Y empiezo a hacer las entrevistas y todo lo demás. Una primera entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista. Y me cae la tercera entrevista y me habla el de recursos humanos. Me dice, Arturo, vos sos el finalista. Y mira, vamos a empezar el proceso y mira, y pronto te va a caer una oferta. Y yo, Gloria. Y yo así, y yo a todo esto, Guillermo, Arturo, ¿cómo vas? Ahí vamos. Ya casi cae. Ya, ahí va. Casi. Y me habla el de recursos humanos un viernes y me dice, Arturo, nos recortaron el presupuesto. La plaza se suprimió. Y yo, pero Arturo, no te preocupes. El presupuesto se puede abrir en cualquier momento, así que en cualquier momento te podemos hablar. Pero vos sos el finalista. Y yo,
marzo, abril, mayo, a todo esto, 200, casi 350 currículos enviando a diferentes empresas que publicaban la plaza, hacía yo la entrevista, me rechazaban, entrevistaban a otros 100 y todavía la plaza seguía abierta, entonces nunca la cubrían, entonces volví a aplicar yo a esa plaza y le mandaba, miren, no la han llenado y me rechazaron a mí, yo estoy todavía interesado, viendo todas las cosas, y yo en ese momento, y a todo eso seguía rezando la novena de San José, y me dice Fini a los 9 días después de la novena, Arturo, te cayó el trabajo. Nada. Orando a Santa Teresita de Jesús, orando al Divino Niño, un hermano que estaba en Fátima orando, iba a la Virgen María de Fátima y llevaba la petición a Fátima. O sea, yo me quedaba, luego oraba una oración, que es una oración que siempre le he tenido yo, es la oración a las almas del purgatorio, donde uno ora a las almas del purgatorio y rescata 1000 almas y se van al cielo. Esa oración todos los días. A todo eso, yo iba al Santísimo todos los días, de lunes a viernes, en la mañana, a rezar el rosario en italiano y quedarme después yo rezando y acercándome a Dios durante todo ese periodo, todos los días orando, orando, orando. Rosario nocturno con mi esposa, todos los días. Y cabal, caían entrevistas de trabajo. Llevamos como 4 meses y en esos 4 meses me cae otra entrevista que digo, era el mismo trabajo que yo hacía antes. El mismo. En otra empresa, pero era lo mismo. Y me dijeron que no. Y en ese momento me quebranté y le digo, Cristina, ¿acaso Dios no me escucha? Así lo dije, ¿acaso Dios no me escucha? No, no solamente no me escucha a mí, ¿acaso no escucha a los 60 servidores que están orando? ¿Acaso no está orando, no está escuchando a Santa Teresita? ¿No está escuchando a San José? ¿No está escuchando a su madre que le estoy pidiendo yo a la Virgen que me ayude? ¿Por qué no me escucha? Esa es la pregunta que le hacía Dios. Y miren, ¿saben qué? Es completamente válido preguntar eso. Porque ahí es donde viene la gloria de Dios a manifestarse. Porque en ese momento cuando yo me estaba haciendo esas preguntas y llorando, llorando yo con mi esposa, no le estoy pidiendo nada malo a Dios y en eso me quedé. No le estoy pidiendo nada malo a Dios. Su mismísima madre está intercediendo por mí. Su padre terrenal está pidiendo por mí. 60 servidores de Oreb están pidiendo por mí. Debe de estar chino Dios de que le estén pidiendo por eso. Entonces, él ya escuchó. Y luego recordé la segunda semana que me despidieron donde me dijo, un servidor me dijo, Arturo, Dios te quitó ese trabajo para darte algo mejor. Esa Dios te lo promete. Y en oración, yo me llevé esa promesa a confirmar. Y en oración Dios me dijo lo mismo. Viene algo mejor. Es hora de que salgas de ahí. En oración. Y yo me... Entonces, Dios ya escuchó. Y en ese momento cambió mi manera de pensar. Seguía pidiendo yo que oraran por mí. Pidan. Sigan llevando las oraciones al cielo, pero yo sé que Dios va a cumplir. Ya era distinto. Te doy gracias, Señor, porque vos me vas a dar ese trabajo. Y recuerdo perfectamente el momento en que Dios me dijo, la prueba está a punto de terminar. Que ya estábamos al tiempo y estábamos por aquí. Y fue en la alabanza, en la asamblea de Pentecostés, para los que estuvimos ahí, donde decían, vamos a alabar y hay que levantarse y levantar las manos. Y yo, en este espacio que yo tengo aquí, esto es menos de 1 metro. Yo no puedo alabar aquí. Yo no puedo moverme acá. Y entonces yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo alabar? Tengo que mover la cámara. Tengo que hacer un gran montón de cosas en esta pequeña oficina que tengo. Y luego, no, solo retraso la silla, pongo la cámara un poco más arriba y ya estoy parado y ya puedo alabar a Dios. Y le decía, y me habla Guillermo, y le estoy esperando esa asamblea de Pentecostés, le digo yo, porque quiero alabar a Dios parado. Llevo ya, desde que abrió Oreb, no he alabado a Dios parado.
y hoy sí lo quiero hacer. Y empecé a danzar y a alabar. Y en ese momento, cuando Dios empezó a hablarme a mi corazón y me decía, aquí es, estar aquí, cerca, cerca de mí, aferrado a mí. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije a mi esposa, o antes de esa asamblea le dije, siento yo que esta prueba a Dios le he fallado. Porque ya no aguanto, le decía, todavía estamos aquí, estoy aquí. Yo siento que ya no aguanto, estoy desanimado, me siento mal y siento que fallé la prueba. O sea, saqué 5, 4, 13 la prueba. Si la prueba es un examen, dejé la materia. Así le decía a Cristina. ¿Y por qué decís que has fracasado en la prueba? ¿Te has ido de la comunidad? ¿Te has alejado de Dios o te has acercado? Y yo, es que es bueno, vea la esposa ahí presente siempre dando palabra de Dios. Y yo, sí es cierto. He ido más al Santísimo, me he acercado más a mis hijos, me he acercado más a mi esposa. La prueba la hemos vivido juntos en familia. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo eso? Que no nos ha faltado absolutamente nada. ¿Hasta he podido diezmar en estos meses? ¿Hasta he podido diezmar? O sea, no me ha hecho falta nada. Es como que no he estado desempleado. Es como que he estado de vacaciones extendidas, porque me han estado pagando. Me ha estado pagando mi indemnización mensualmente. Entonces no me ha hecho falta nada. Y ahí es donde me empiezo a darme cuenta de las promesas de Dios cumplidas en este periodo de tiempo. Y me acuerdo que después de eso, que ya había estado viviendo mi asamblea así, pasó la siguiente semana. Y la siguiente semana fue la Asamblea de la Virgen. Y en esa Asamblea de la Virgen, Patti nos dijo, hablen con la Virgen como si fuera su mamá. Y yo, sí, vea, yo rezo el rosario todos los días, pero nunca he tratado a la Virgen como, sí, mamá, ayúdame. Y ese viernes en la mañana, el Santísimo, salía el Santísimo y hay una imagen de María Auxiliadora en la parroquia. Y me fui a postrar ahí y ahí recé mi rosario, llorando y le dije, mamá, ayúdame, ayúdame. Tú sabes, tú sabes que necesito el trabajo. Ayúdame, por favor, mamá. Así le dije. Ya este periodo así es, aquí estoy, yo sé que estoy aquí cerca y Dios sabe cuándo me lo va a dar. Salí de ahí lleno de paz después de la asamblea Pentecostés, después de la asamblea Mariana, llegué y no mandé currículum el viernes. No lo mandé. Me puse a jugar videojuegos. Super Metroid. Empecé a jugar. Y empecé y puse un video de YouTube y empecé a jugar videojuegos y estoy jugando en medio del medio nivel y en eso me cae una llamada. La empresa que no tenía presupuesto me habló. Hola Arturo, mira, todavía seguís buscando trabajo. Sí, todavía estoy aquí esperando. Te vamos a pagar tanto. Empezás el 15 de julio. Y yo, o sea, empiezo en 12 días. Y yo, y voy donde Cristina y le digo, mi amor, me acaban de hablar. Y yo no lo podía creer. Y no lo podía creer. Y aún así, no, pero es que no puede ser. Te van a hablar hoy en la tarde, recursos humanos, fue un viernes. En recursos humanos te van a mandar en la tarde y te van a mandar el contrato. No me mandaron el contrato el viernes. Yo, estoy soñando esto, o sea, esto es un sueño, porque he pasado tanto tiempo desempleado, yo no sabía si era verdad o ficción lo que estaba viendo. Pero el lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, me cae el correo. Aquí está el contrato, firme. 10% más de lo que ganaba antes. Yo, recordando la promesa de Dios, te voy a sacar y llevarte a un lugar mejor. Yo, el tiempo ya se había hecho. Lo que Él prometió lo cumplió. Y así es Dios. Pero claro, uno tiene que recorrer esto. Esto no lo podemos quitar. Este tiempo que uno va pasando no lo podemos quitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Él.
orarnos, aferrarnos a su manto, no alejarnos de Dios, porque alejarse de Dios es lo peor que uno puede hacer en esos momentos. No, agárrese del manto así, ¿ve? Y si lo quieren arrancar ahí, vea, que se quede uno aferrado a su manto. Porque saben, ahí no les va a pasar nada. No va a pasar nada. Y miren, no nos ha pasado nada. Mis hijos ni idea. No les ha faltado comida, ni vestimenta, ni paseos, ni fiestas, nada. Mi esposa y yo hemos podido gozar lo mismo que hemos gozado siempre. Salidas a restaurantes y cosas así. Y nada. Lo único que hacía falta era que yo de 8 a 5 no estaba conectado en una empresa. Y hoy a partir del 15 de julio sí voy a tener que ir a una empresa. Dios así es. ¿De qué hemos hablado esta noche? Cada uno de nosotros está viviendo una situación. Cada uno de nosotros ha vivido una promesa que Dios ha hecho. Y tenemos que esperar a que esa promesa se cumpla. Tenemos que esperar, pasar. Pero ¿saben qué? En ese proceso de espera, Dios nos da la oportunidad de vivir un momento de conversión. Un momento donde nos acercamos a Él, donde nos aferramos a Él, donde lo adoramos y glorificamos a Él. Y al estar cerca de Él te das cuenta que no te falta nada, que Él lo es todo. Y te das cuenta una dependencia de Él sobrenatural. Y cuando tú dependes de Él, todo está controlado. Y al final que pase el tiempo de Dios perfecto, te vas a dar cuenta que Él lo que prometió ya lo cumplió. Porque Él no miente. Si te lo ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tenemos que reconocer la promesa que Dios nos ha hecho y creer que Él va a cumplirla. Esperar ese tiempo y aferrarnos a Él en esos momentos, en oración. Y mientras eso pasa, reconocer que la promesa se hará vida. Se va a hacer vida, mi hermano. Lo van a ver. Vamos a orar. Andreita, la Cora. Padre celestial, Padre amoroso. Gracias, mi Señor, por este mensaje. Gracias por esta prédica, mi Señor. Gracias, papito lindo, por lo que yo viví en estos 6 meses. Gracias, mi Señor, porque dentro de tantas cosas que me revelaste en estos 6 meses, mientras yo iba al Santísimo, rezaba el rosario, tú me dijiste algo. Lo vas a vivir tú para que tú le demuestres a otros lo que yo hago en la vida del quien cree. Papito lindo, y aquí estoy yo con la primera prédica de este testimonio de estos 6 meses, de tantas cosas que me revelaste, mi Dios. Y por eso, Padre Celestial, yo te pido por el corazón de todos mis hermanos del grupo Oreb. Cada uno de ellos tiene una situación similar a la mía, una prueba, una promesa que están esperando, mi Señor. Yo te pido, Padre Celestial, Padre bendito, que esta semilla quede sembrada en la profundidad de su corazón y que cuando ellos sientan que desfallezcan, reconozcan y puedan extrapolarse de esa situación y ver que lo que tú ya prometiste, ya lo cumpliste. Y al darnos cuenta de eso, darte gracias. Gracias, mi Señor, alabarte y glorificarte, exaltar tu precioso nombre, decirte lo tanto que te amamos porque estás con nosotros en estos momentos. Bendito y alabado seas.